Bueno, le agradezco mucho, presidente, esta invitación. Yo primero quiero señalar de manera respetuosa e interpelar a esta corporación sobre la constitucionalidad y el sentido democrático que tiene el aprobar una reforma de esta envergadura por una red social. Sé que muchos senadores no están de acuerdo con eso, pero quiero interpelar el sentido democrático de quienes han sido elegidos por el pueblo colombiano de que se inicie el trámite de un proyecto de ley de esta envergadura por una red social. Nosotros esta mañana estuvimos en la Plaza de Bolívar, en el recinto, al frente del recinto La Democracia y el Congreso de la República, donde deberían estar presencialmente sesionando los honorables senadores sobre este tema. Nosotros hemos cancelado las citas de nuestras consultas, porque a nosotros nos pagan a destajo, honorables senadores. Nosotros no recibimos mensualmente los 30 millones que ustedes reciben más los gastos de representación. Si yo no atendí hoy pacientes, no me pagan. Y nos tomamos la tarea de cancelar para ir al recinto del Congreso de la República. Porque en este momento el pueblo colombiano está en las calles trabajando para ganar su sustento. Los médicos, las enfermeras, los terapeutas, estamos en los hospitales exponiéndonos al virus, sin posibilidad de cuarentenas e incapacidades, señor ministro, si está ahí el doctor Ruiz, porque las EPS y las CRL simplemente no lo hacen. Entonces, nuevamente, quiero interrogar si ustedes sienten que representan al pueblo colombiano cuando están haciendo el trámite de un proyecto de ley en condiciones distintas, en condiciones de no presencialidad, cuando el pueblo colombiano que ustedes representan estamos en las calles trabajando y consiguiendo el sustento. Ese es el primer elemento y queremos elevar esta pregunta a la Corte Constitucional, porque realmente hacemos un llamado al Congreso de la República a que haga su labor donde la tiene que hacer. Lo segundo que quiero manifestar es que evidentemente, aparte de que esto se está haciendo por internet, nosotros en este momento tenemos un sistema de salud fallido, un sistema de salud con 1 millón de contagios, 35.000 muertes, con un subregistro de datos entre el DANE y el Instituto Nacional de Salud, y lo que está pretendiendo el Congreso de la República es reafirmar ese sistema de salud fallido, que no pudo controlar esta pandemia, que no resiste un mínimo debate epidemiológico serio en cifras comparativas en el mundo, en ninguno de los rankings internacionales. En el mundo, Colombia sale bien librada de lo que fue el manejo de esta pandemia. Yo no sé si ustedes tienen conciencia de lo que significa haber perdido 35.000 colombianos. Eso es muy alto. Es una mortalidad muy alta, honorables senadores. Colombianos que no podían hacer la cuarentena que ustedes están haciendo. Pero aparte de eso, que nosotros tengamos los contagios más altos del mundo. Pero además que la propuesta de este Congreso de la República y del gobierno sea entonces, enviemos por mensaje de urgencia por una red social la profundización de ese modelo fallido. Porque usted, si ahí está el ministro, el doctor Ruiz sabe que esto no es la reglamentación de la ley estatutaria. Él lo sabe. No es la reglamentación de la ley estatutaria por razones elementales. La ley estatutaria, que es la institucionalidad del Estado colombiano, del pueblo colombiano, avalada por la Corte Constitucional y hecha por este Congreso de la República, no acepta un principio elemental que cruza todo este proyecto de ley, y es seguir hablando aquí de afiliados, de regímenes. La unificación de regímenes no es ninguna propuesta nueva. La Corte Constitucional en el año 2008 ya le dijo al gobierno que tenía que hacer unificación de regímenes, pero no podemos seguir trabajando aquí bajo la lógica de la afiliación. Ese no es el sentido. No podemos seguir hablando aquí de pos, no pos, plan de beneficio, no plan de beneficio, con cargo a la UPC, sin cargo a la UPC. Ha dicho el Congreso de la República y la Corte, ustedes no pueden entrar en contradicción con las propias luchas que haga el Congreso de la República por el derecho a la salud. Avalado por la Corte Constitucional que se acaba el pos, los listados. Todo este proyecto de ley está atravesado por los listados.
de tratamientos y tecnologías para atender a la población. Ha dicho el Congreso, la Corte, y nosotros como sociedad civil respaldamos esto. No existen más listados de tratamientos, solo exclusiones. Este proyecto de ley no está montado sobre esto. Este proyecto de ley no está planteando eso. Pero además este proyecto de ley, porque es que lo que tampoco el Congreso de la República, con todo el respeto, honorables senadores, no puede legislar en contra de la Constitución política de este país. Y la Constitución política de este país dice con toda claridad que los recursos de la salud son públicos con destinación específica. No puede haber ambigüedad. No se puede hablar de prima porque la prima es un concepto del aseguramiento privado. No pueden seguir burlando la Constitución, no pueden seguir burlando al pueblo colombiano, que es quien hace los aportes de recursos públicos a los trabajadores. Las EPS no son empresas, no nos equivoquemos con eso, ahí no hay capitales privados. Los patrimonios que le exigen a las EPS son pírricos frente a los recursos que aportan los colombianos. En el decreto 2305 les exigían de patrimonio 10.000 millones de pesos, cuando las EPS manejan 3 billones de pesos anuales aproximadamente de recursos de los colombianos. Eso es pírrico. Aquí no podemos seguir desde el Congreso de la República upando el saqueo de los recursos públicos de la salud contra los colombianos, manteniendo esa ambigüedad entre la prima, los recursos públicos y los privados contra la Constitución política, contra la ley estatutaria y contra el Estado Social Democrático de Derecho. Porque, honorables senadores, ustedes tienen que atenerse al Estado Social y Democrático de Derecho. No pueden hacer tampoco lo que quieran. Hay unos límites que les implica su accionar en las políticas públicas y la creación de leyes. Entonces, en ese sentido, este tema de las EPS que el gobierno ha vendido ante la opinión pública, porque también hacemos un llamado respetuoso al gobierno, a que hagamos un debate preciso. No le digamos mentiras e imprecisiones a la población. No es cierto que aquí se acaben las EPS, por favor. ¿Por qué le están diciendo al país eso? No se acaban las EPS. Las EPS, de acuerdo a lo que aquí se plantea, se reducen a un oligopolio. Se les va a cambiar el nombre por aseguradoras en una ambivalencia normativa que podría tener vicios de inconstitucionalidad, que aquí varios lo han señalado. Oligopolio de difícil control, porque en este momento hay 49 EPS y sí quisiera preguntarle al señor superintendente por qué no ha liquidado, por ejemplo, Medimás. El Congreso de la República aprobó el año pasado una ley para darle dientes a la Superintendencia de Salud, para que la Superintendencia de Salud pudiera ejercer la función constitucional que le corresponde, que es la defensa de los usuarios, no de las EPS, no de la sostenibilidad financiera, la defensa de la ciudadanía. Hay suficientes elementos ya otorgados por el Congreso de la República, por los propios informes de la Superintendencia de Salud, para poder liquidar el mayor número de EPS inoperantes, que son la mayoría, o casi todas. Si en Colombia fuéramos serios y la Superintendencia de Salud como institución se comprometiera con el pueblo colombiano, a quien tiene que protegerle la vida, e hiciera unos márgenes de exigencias serios sobre las EPS, ninguna cumple. ¿Cómo así? Que nosotros tenemos una EPS que tiene varios fallos del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como Medimás por ahí. Y entonces nos vienen a decir aquí, además, con imprecisiones, porque si yo llamo a la estatura y a la precisión en este debate, que van a acabar las EPS cuando les cambian el nombre por aseguradoras, cuando supuestamente cuando hicieron la ley 100 dijeron que iba a haber una competencia de mercado entre las EPS y que en esa competencia de mercado iban a prestar el mejor servicio. Eso no ha sido verdad. El propio doctor superintendente de salud ha dicho que la mayoría de las EPS están intervenidas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no las han liquidado? Y no nos digan que necesitan este proyecto de ley para hacerlo. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo segundo, le están diciendo al país que por fin en Colombia llega la atención primaria en salud y la medicina familiar con este proyecto de ley. El Congreso de la República aprobó la ley 1438-2011, donde más ni menos están los postulados y los planteamientos de esto,
¿Cómo así que el Congreso, cuando ya lo que dijo en la 1438 lo va a volver a decir y se lo presenta al país como la gran novedad? Ha quedado claro que no se ha podido implementar un sistema de atención primaria en salud porque el aseguramiento individual de las EPS ha impedido que se pueda atender la salud colectiva, porque la medicina familiar es colectiva, la atención primaria en salud es colectiva. Por eso tenemos tantos problemas con el COVID. La Procuraduría General ha dicho, las EPS tienen 70.000 pruebas engavetadas. Se demoran 30 días para entregar los resultados. A un médico se le demoraron 106 días. Una EPS, en una familia puede haber afiliados a varias EPS. Luego, una acción colectiva no se puede hacer bajo la lógica de las EPS que continúan haciendo aquí. Eso ya lo intentó el Congreso en la 1438, entonces no nos vengan a presentar otra vez lo mismo como si fuera una novedad. Este articulado, esto es un montón de, digamos, de consideraciones, con todo respeto, que ya han sido discutidas en este país y han sido fallidas. Es que esto ya lo han dicho en este país. Esta propuesta del oligopolio de las EPS para las zonas dispersas fue el modelo de atención integral MIAS que votó el Congreso de la República dándole facultades al ministerio para que hiciera el MIAS. Lo vuelven a meter aquí. Planeación Nacional es un estudio en el Guainía. Y dijo, eso no sirve, eso es fallido. El estudio está. Lo bajaron y lo engavetaron, pero yo lo tengo, honorables senadores, porque ustedes no pueden venir a repetir cosas que ya se discutieron en este país, por favor. Somos 166 trabajadores fallecidos. Hemos puesto nuestras vidas para poder enfrentar esta pandemia. 35.000 colombianos han perdido la vida para que este Congreso, por una red social, venga a proponer a continuar con lo mismo, a no hacer ningún cambio, a seguir burlando la Constitución política, la división de poderes y el equilibrio de poderes sin ni siquiera tener la mínima dignidad de un servidor público representante del pueblo colombiano, de hacer presencia en el Congreso, como lo hacemos los médicos que hacemos presencia en urgencias, en los hospitales, y como lo está haciendo en este momento el reciclador, el trabajador que está buscando el sustento. No nos pueden decir eso porque esto de APS ya se discutió y eso fue fallido. Las alianzas público-privadas para los hospitales. El mundo ya discutió eso. En el Reino Unido hay estudios serísimos que yo les puedo facilitar que muestran que la construcción de hospitales públicos bajo la modalidad de alianza público-privada puede salir 3 veces más costoso que si el Estado lo hiciera solo. Estas modalidades de política pública se han acabado en Europa porque han derivado en elefantes blancos. Nos lo vienen a proponer entonces aquí como la novedad para resolver la red de hospitales públicos, un asunto que ha sido fallido en el mundo, Entonces, eso tampoco, digamos, va a resolver el problema. El otro elemento que es inaceptable, que habla de una incomprensión del ejercicio médico y de la esencia de la medicina. No nos pueden venir a nosotros acá vulnerando el principio constitucional de la ley estatutaria, de la autonomía profesional y la autonomía universitaria. 2 asuntos. Lo primero, sancionar monetariamente a los pacientes porque no cumplan con el tratamiento bajo un principio de corresponsabilidad. Es no entender el ejercicio médico, señor presidente y honorables senadores. Yo soy psiquiatra. A ver, vamos a sancionar al alcohólico porque no fue capaz de dejar de consumir alcohol al día siguiente. Vamos a sancionar al adicto. Es que de eso se trata la enfermedad. El cambio del ser humano es complejo, es difícil. Cualquier médico que haya ejercido la medicina en Colombia sabe eso. Lo que vamos es acabar con la relación médico-paciente, porque lo que vamos a hacer es que los pacientes le mientan al médico para que no lo sancionen. Eso es acabar con la medicina, por favor. Eso es vulnerar el principio de la autonomía médica. También hay otro artículo donde dicen que van a hacer una facturación de acuerdo a un listado de diagnósticos y un listado de tratamientos para facturar. Señores, la medicina y las profesiones de la salud se ejercen conforme a la generalidad de la ciencia,
pero el ejercicio es particular sobre el caso, sobre el paciente. Luego no puede salir el gobierno y el Ministerio de Salud a decir qué diagnóstico corresponde a qué tratamiento. Eso no siempre funciona así. Creo que el Congreso se está metiendo sin suficiente conocimiento sobre asuntos que no le corresponden. ¿Cómo vulnerar el ejercicio médico? Y cuando se vulnera la autonomía médica, se vulnera a los pacientes, y con eso sancionar a los pacientes para que le paguen a las EPS, eso es inaceptable. Además, otro elemento, no tiene por qué el Congreso de la República meterse a hacer reformas de currículos médicos, a definir cuáles son las competencias de un currículo médico para poder definir qué es un médico familiarista, cómo se forma. Eso no es competencia. Existe un principio que se llama el principio constitucional de la autonomía universitaria, por favor. Este proyecto de ley no tiene ni siquiera los elementos técnicos elementales y básicos de la competencia de un Congreso de la República frente a la Constitución y la ley, y el conocimiento profundo de lo que es el ejercicio de la medicina y las profesiones de la salud, que son el eje del derecho fundamental de la salud frente a la atención de los pacientes. Por estas razones y por varias, desde la Federación Médica Colombiana, con 140 organizaciones, le solicitamos respetuosamente a los honorables congresistas archivar o retirar este proyecto de ley. Honorables congresistas, archiven, aquí no hay ninguna reforma ni cambio sustantivo de nada. Aquí lo que hay es más confusión y retroceso. No nos hagan eso, ni mucho menos en este momento. En un momento en que nosotros estamos poniendo los fallecidos, en que este sistema está haciendo agua, no pueden ustedes, bajo estos mecanismos de una red social, aprobarnos un proyecto de ley que la propia tecnocracia cercana al gobierno ha dicho, está mal redactado, la propia tecnocracia del gobierno lo ha dicho, tiene hasta problemas de consistencia técnica, de contradicciones internas, de ambigüedades, de asuntos inconstitucionales, y lo quieren hacer de afán, por una red social. Entonces solicitamos de nuevo el archivo o retiro a los honorables senadores de este proyecto de ley, y haremos el reconocimiento a los congresistas y senadores que se pongan del lado de los trabajadores, de la ciudadanía y del Estado social y democrático de derecho, que es lo que corresponde a una corporación como la dignidad, con la dignidad del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Carolina Corcho.